Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Absolutismo político de Bodin. Jean Bodin, o Juan Bodino, es un gran pensador francés del siglo XVI que nació en Francia en 1530 y murió en 1596 y que es uno de los grandes teóricos de la modernidad. Es cierto que es conocido sobre todo por sus teorías acerca de la soberanía política. Y no cabe duda que pues uno de sus libros más importantes es Los 6 libros de la República, en la que Bodino pone realmente las bases o los principios para un estudio teórico de la política, porque considera que la política es un arte y es un conocimiento extremadamente necesario y que debe ser pues estudiado, analizado, repensado, etcétera. El mismo Jean Bodin demuestra en su trayectoria como filósofo que es un gran crítico de las obras de Platón y de Aristóteles, porque considera que hay que también contemplar que la política es una teoría que va, diríamos que, cambiando a lo largo de los siglos y que hay un cierto dinamismo del ámbito político, de las circunstancias políticas, de las situaciones políticas, por supuesto de la geografía, de la historia en relación con la política, y eso causa cambios políticos que se van sucediendo a lo largo de los siglos, y esto es indudable. Además, también el propio Jean Bodin considera que es muy importante hacerse cargo o tener en cuenta o en consideración todas las enseñanzas que a través de la experiencia de los siglos ha dejado la actividad política, ya desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, hasta llegar a la época en que vive el propio Bodin, en el siglo XVI. Y eso pues supone también acumular una gran cantidad de conocimientos sobre cómo se desarrolla la práctica política en la realidad, cómo son, diríamos, los movimientos sociales, cómo son los temperamentos de las personas, que según Bodin son muy variados, muy diversos, y esto pues él lo analiza, lo estudia, lo valora en sus obras, en sus escritos. En cuanto a la religión de Bodino, podemos decir que es ambigua porque a veces oscila entre el catolicismo y el protestantismo en alguna etapa de su vida, pero considera que es algo relevante para, diríamos, el ejercicio de la política. De todas maneras, en el siglo XVI lo que sí está claro y es muy evidente es que existía una indudable crisis de autoridad porque se estaban formando los primeros estados nacionales potentes con un poder realmente fuerte, como es el caso de España y como es el caso de Francia, por ejemplo. Y esa situación él la conocía de primera mano, por supuesto había leído las obras de Maquiavelo, El Príncipe y otras obras, y las tuvo en cuenta en la redacción de sus propios tratados. Si bien todo desde sus planteamientos políticos originales. Por otra parte, él vivió también durante el reinado de Francisco I en Francia y en esos momentos el poder francés se había reconstituido en torno a este monarca y eso también influyó en sus tesis políticas, en su defensa, podríamos decir, del absolutismo del monarca, el absolutismo real, monárquico, que posteriormente ya en el siglo XVII sería reafirmado, por ejemplo, con el reinado de Luis XIV, el rey Sol, que decía el Estado soy yo. En este sentido, no cabe duda que, como el propio Bodin escribe, no siempre pueden los hombres sabios y políticos experimentados escoger la mejor república o evitar la peor. Esta frase de Bodino viene a indicar que, según este gran pensador francés, los intentos de los políticos por mejorar la situación de los estados, la situación social, económica, etcétera, pues no siempre se ve coronada por el éxito o no siempre tiene resultados positivos. Por otra parte, no cabe duda de que Jean Bodin pues se preocupó mucho por la historia, por la conciencia histórica también, y percibió que la política nunca es estática, sino que siempre es dinámica. Y en ese sentido considera que la acción política
siempre está en movimiento, no hay nada estable en política, todo va cambiando, transformándose con el paso de los meses, de los años, y eso él se lo plantea continuamente en sus escritos y lo tiene también en consideración para elaborar sus teorías políticas. Afirma además en la República que ni toda la sabiduría ni virtud de los hombres pueden impedir la ruina de una república. Y efectivamente, esto no quiere decir que no haya que intentar por todos los medios solucionar los males de cualquier Estado, de cualquier república, conseguir el bienestar de los ciudadanos y el bienestar general de la sociedad, del Estado, pero esto es una tarea realmente complicada, compleja y que a veces no llega a un buen resultado. Por otra parte, en la teoría política de Bodin, el gobernante debe adoptar la forma de la cosa pública o adaptar la forma de la cosa pública a la naturaleza de los lugares y las ordenanzas humanas a las leyes naturales. Son palabras del propio Bodino. Lo de adaptar la forma de la cosa pública a la naturaleza de los lugares y a las ordenanzas humanas y a las leyes naturales es algo que lo considera porque piensa que existen distintas formas de gobierno, distintos regímenes de gobierno posibles y tienen que adaptarse a las peculiaridades de cada zona geográfica, de cada cultura, de la época histórica en la que se está, etcétera, etcétera. Por otra parte, la soberanía, según la clásica definición de Jean Bodin, en la obra que ya he citado de los 6 libros de la República del año 1576, diríamos que es en realidad el poder absoluto y perpetuo de una república. Esta es la definición que el mismo Bodin da. Y soberano podría entenderse que es quien tiene el poder de decisión de dar leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero que sí está bajo la ley divina o natural. De todas maneras, no cabe duda que la interpretación de Bodin se inclina por un poder soberano monárquico, o lo que es lo mismo, por un poder absoluto del rey, y por lo tanto él afirma sus simpatías acerca del absolutismo político de los reyes, el derecho divino del poder que viene de Dios a los reyes, etcétera. Diríamos que es el planteamiento que más le convence, porque piensa que de esa forma va a asegurar pues la prosperidad del Estado, la justicia, el orden, la armonía política y social, etc. Además, Bodino afirma que el origen de la autoridad está en el pacto que se da entre diversas familias que componen las élites de una sociedad. Serían como familias aristocráticas que pueden gobernar un Estado, pero que deberían ponerse de acuerdo en una persona o institución para que ejerza la autoridad y gobierne. ¿Y quién sería esta persona o institución que estaría por encima de esta aristocracia? Pues sería el monarca o el rey absolutista, el rey absoluto, el monarca absoluto. En este sentido, para Bodino, el poder político debiera ser el resultado de un pacto, de una especie de acuerdo, pero una vez concretado ese acuerdo, la persona que ostente la autoridad deberá tener todo el poder y ser obedecido por todos. En este sentido, es la justificación de que el poder del rey absoluto pues es total y por lo tanto todos los súbditos, todavía se emplea la terminología de súbditos en vez de ciudadanos en general en Bodino, pues deben estar bajo la obediencia al poder soberano del rey, que es el poder que debe persistir o existir siempre, porque deriva de la divinidad o de las leyes naturales que también derivan de Dios, según Bodino. También esto mismo se puede explicar de otra manera diciendo que para Bodino la soberanía es la base del poder. Y este poder soberano es del que emanan las leyes, del que surgen las leyes que todos tienen que obedecer y cumplir. Y también es evidente que para Bodin, por encima de todos, diríamos, está este poder soberano del que derivan las leyes, como ya decía anteriormente, y luego hay pues una peculiaridad que hay que señalar, y es que para Bodin el poder soberano puede residir en tres órganos de poder. Primero, en una sola persona, que sería el rey, lo cual significa que tendría que haber una monarquía absoluta y que es el régimen preferido por Jean Bodin. También el poder soberano puede residir
en una asamblea, lo que supone pues que tenga que existir una democracia directa, parecida a la ateniense, por ejemplo, o también, por último, el poder soberano puede residir o estar en los representantes electos en una democracia representativa o parlamentaria. Lo que está claro para Bodin es que sin poder soberano no puede haber Estado, un Estado político. De todas maneras, insisto, el régimen preferido para Bodin, porque garantiza más la justicia y la estabilidad y la armonía de un Estado, a su juicio, es el poder del monarca, el poder absoluto, el absolutismo político, en definitiva. Además, también es evidente que para Jean Bodin la soberanía es un poder o una capacidad de poder mandar con carácter universal para todos. Y también que hay una cosa muy clara para Bodin, y es que los súbditos no pueden desobedecer los mandatos del poder soberano. O lo que es lo mismo, el súbdito jamás podrá basar en la equidad el derecho a desobedecer un mandato del poder soberano, que para Bodin, insisto, debe residir fundamentalmente en una sola persona, en el rey y en el monarca. Muchísimas gracias por su atención a todos. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México. Y solamente me queda por decir que el que quiera puede compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre.